Buenos días a todos, mi nombre es Ana Milena Bravo, soy infectóloga pediatra de la institución. Hoy quiero presentarles en conjunto con el Comité de Vigilancia Epidemiológica de la institución los aspectos importantes a tener en cuenta con este tema que nos está tocando la puerta actualmente sobre la infección por fiebre amarilla. Vamos a repasar unos aspectos muy básicos, entre ellos ¿qué es la fiebre amarilla? La fiebre amarilla es una infección viral aguda que transmiten mosquitos infectados. Tenemos varias especies de estos mosquitos, las especies de Haemophilus abetes, y el encargado de la transmisión en el ciclo urbano tenemos el Aedes aegypti, como es bien conocido, vector de otras arbovirosis, entre ellas el dengue. Hay dos mecanismos de transmisión, dos escenarios a tener en cuenta. El actual, el que está, digamos, en el momento en Colombia, es el ciclo urbano o rural de circulación domiciliaria y el selvático. Como les mencioné, el principal de ellos es la especie de Aedes aegypti como principal vector. A tener en cuenta el periodo de incubación de este virus es alrededor de 3 a 6 días posterior a la picadura del insecto infectado. ¿Qué fases tiene la enfermedad? Tenemos tres fases. La primera de ellas es la fase de infección. En la fase de infección tenemos una duración que puede ir alrededor de 1 a 3 días. Se manifiesta principalmente por la presencia de fiebre, dolor abdominal, congestión conjuntival, dolor lumbar, cefalea, escalofríos, malestar general y vómito. Como ven ustedes, pueden ser síntomas muy específicos que podemos tener en otro tipo de infecciones. Pasamos a una fase de remisión, que es una fase muy corta, que dura aproximadamente un día, donde el paciente puede presentar disminución de los síntomas, disminución de la fiebre, disminución de la intensidad de todos los síntomas que venía manifestando. Entre ellos es importante tener en cuenta que sí vamos a tener alteraciones paraclínicas significativas, entre ellos la presencia de albuminuria o proteinuria y un aumento significativo de transaminasas. Y tenemos la última fase, que es la fase grave, la fase toxémica, donde tenemos manifestaciones hemorrágicas, signos de insuficiencia hepática aguda, signos como ictericia, encefalopatía hepática, oligoanuria, anuria, insuficiencia renal aguda e hipotensión. En esta fase la tenemos después del día 5 y pues aquí ya empezamos los días con mayores complicaciones. ¿Cómo la vamos a clasificar? Esta clasificación nos permite también establecer el manejo clínico. Entonces vamos a clasificar en tres grupos: grupo A, grupo B y grupo C. En el grupo A tenemos los pacientes con síntomas leves. Estos pacientes van a ser derivados a la atención primaria. En el grupo B tenemos los pacientes con presencia de signos de alarma. Estos pacientes los vamos a tener en el nivel de mediana complejidad. En el grupo C tenemos los pacientes con persistencia de esos signos de alarma y además con signos de gravedad. Estos pacientes ameritan una atención en un nivel de complejidad mucho mayor. ¿Cuáles son estos signos de alarma y de gravedad? Tenemos signos y síntomas de alarma: deshidratación, vómito, diarrea, dolor abdominal persistente, hemorragias leves como epistaxis, gingivorragia y petequias. Entre los hallazgos de laboratorio vamos a tener elevación de transaminasas, tenemos un recuento disminuido de plaquetas y tenemos como uno de los hallazgos marcadores proteinuria o albuminuria, como lo mencioné anteriormente. Estos pacientes irían a un nivel de atención de mediana complejidad, clasificándose como pacientes de atención del grupo B. Los signos y síntomas de gravedad. Estos corresponden a ictericia, oliguria, confusión mental, confusiones, convulsión, manifestaciones hemorrágicas severas, taquipnea, hipotensión, signos de perfusión, signos de hipoperfusión, lo que va a llevar a un estado de hipotensión y colapso circulatorio.
Entre los paraclínicos vamos a encontrar como algunos de los marcadores unos niveles de enzimas hepáticas AST y ALT muy elevados, incluso valores mayores a 2000. Aquí lo menciono a tener en cuenta, y es que este nivel de elevación de enzimas hepáticas es mucho mayor que el que se presenta en los pacientes con dengue. Esa de pronto es una de las cosas que nos va a ayudar a permitir diferenciar. Estos pacientes hacen una elevación muy significativa de los niveles de enzimas. Podemos tener niveles de creatinina muy elevados y un INR mayor a 1.5, que va de la mano con la principal afectación de estos pacientes, que es su estado de coagulación. Y por supuesto estos pacientes ameritan unidad de atención en cuidados intensivos. A tener en cuenta unos aspectos importantes. Paciente que se presenta con los síntomas como compromiso hepatobiliar, es decir, ictericia, hemorragias, fiebre súbita de hasta 7 días de duración, es un caso que debemos sospechar de fiebre amarilla. ¿Sí? ¿Qué vector lo puede transmitir? Ya lo mencionamos, el Aedes aegypti. Tenemos que estos pacientes, desde el día 1 hasta el día 5 de la enfermedad, está presente la viremia y por lo tanto su sangre es infecciosa. ¿Qué periodo de inmunidad produce esto? El periodo de inmunidad en posinfección es de toda la vida, igual el periodo de la inmunidad posinmunización. Por lo tanto, se administra una dosis única de la vacuna. ¿Qué hacer en este caso cuando sospechamos altamente probable una infección por el virus de fiebre amarilla? Por el momento, el Instituto Nacional de Salud está indicando realizar la prueba de PCR-RT, la cual se va a realizar en los primeros 10 días desde el inicio de los síntomas. Entonces es muy importante en este punto llevar la cronología de los síntomas desde el inicio de los síntomas del paciente, para saber si estamos en el tiempo correcto para ordenar la prueba y enviarla al Instituto Nacional de Salud, al laboratorio departamental. No se está procesando a nivel institucional por la complejidad de la plataforma que se requiere para procesar esta prueba de PCR del virus de fiebre amarilla. Tenemos como otra opción hacer la serología mediante el test de ELISA de IgM para fiebre amarilla, la cual, si la tuviéramos disponible, la haríamos después del día 5 o 6 de inicio de los síntomas, ¿correcto? A tener en cuenta que también podemos tener casos de infección de fiebre amarilla relacionado a la vacuna, cuyo diagnóstico también se hace mediante pruebas moleculares. Y aquí viene uno de los aspectos más importantes. Tenemos múltiples arbovirus, ¿sí? Y todos circulan en nuestro territorio. Entonces es muy importante correlacionar hallazgos en cuanto a signos y síntomas. No hay ninguno que sea como tal un marcador de infección por fiebre amarilla. Debemos tenerlos en cuenta y hacer una adecuada evaluación a la historia clínica en la anamnesis inicial principalmente. Vemos que en la fiebre amarilla tenemos como síntomas fiebre, que es común a todos, ictericia, dolor abdominal, náuseas, vómito, anorexia, pero vemos que en dengue también podemos tener manifestaciones similares, ¿sí? En chikungunya, por ejemplo, el marcador, digamos, son las artralgias y las mialgias. Eso bien lo sabemos de las temporadas anteriores de este virus. En el Zika principalmente tenemos la erupción asociada a prurito y las adenopatías como algunos de los marcadores que nos permiten sospechar en esta infección. Por el momento no tenemos los métodos para descartarlo mediante laboratorio, y recientemente hemos tenido casos de oropuche, donde miren la extensa gama de manifestaciones en los pacientes que se pueden asimilar a muchas otras infecciones, sobre todo en nuestro medio pediátrico. Y la fiebre de Mayaro también a tener en cuenta. Este tipo de infecciones, como si puede serlo en la costa caribe colombiana.
¿Qué resaltamos en esta parte? Tenemos herramientas diagnósticas para estas patologías infecciosas, por lo tanto debemos hacerlo en los pacientes que nos lleguen con sospecha de fiebre amarilla, ya que el resultado de la PCR para fiebre amarilla no va a ser inmediato, se va a derivar al laboratorio departamental y de ahí al Instituto Nacional de Salud. Estas son algunas definiciones operativas a tener en cuenta básicamente para vigilancia epidemiológica sobre caso probable y caso confirmado. En el caso probable se tiene en cuenta cómo está circulando el virus. Se hace en función de la circulación viral. Entonces, si es una zona donde hay circulación viral activa, se debe tener en cuenta si es un cuadro febril de inicio súbito, máximo a 7 días, si es residente o procedente de un área donde hay evidencia de transmisión en las últimas 2 semanas, sin tener en cuenta el antecedente vacunal del paciente o si este es desconocido. Y también la procedencia específica, si corresponde a un barrio, a una vereda, etc. Esto porque se han identificado los casos específicamente en unas zonas veredales de los departamentos donde se han reportado los casos. En caso que proceda de una zona sin antecedente de circulación viral, se debe tener en cuenta que es un caso probable si es un paciente con un cuadro febril agudo, máximo de 7 días de inicio súbito, que está acompañado de ictericia, de síntomas hemorrágicos, independiente del estado vacunal del paciente. El caso confirmado es cuando ya tenemos un caso probable con alguno de los resultados de laboratorio, como les decía, la prueba molecular RT-PCR, en los primeros 10 días desde el inicio de los síntomas, que es la fase de viremia. Y como también les mencioné, la IgM específica, que por el momento no se está realizando en el instituto, es decir, contamos con la prueba RT-PCR. Les recuerdo que la IgM específica se realiza después del 6º día del inicio de los síntomas. Y por último está la confirmación histopatológica, que esperamos no llegar a esa parte. Aquí les menciono algo del estado de la fiebre amarilla de los casos en Colombia entre el 2024 y 2025. Para resumir esta gráfica, los casos que se han reportado hasta el momento principalmente han sido en hombres más que en mujeres, en una diferencia bastante significativa. La procedencia de estos individuos es de áreas rurales dispersas. En el 100% de los casos se ha determinado con los resultados obtenidos un origen selvático de los casos de transmisión selvática. Y miren esta cifra tan importante, un 6% de antecedentes de aplicación de la vacuna de la fiebre amarilla en estos casos, es decir, no tenían la vacuna. El predominio de casos es mayor en hombres, ¿sí? Vemos aquí un compromiso mayor de casos en hombres que en mujeres, y el porcentaje de casos de adultos corresponde a un 45%, de adultos mayores un 32% y en jóvenes un 15%. Estas poblaciones son las que principalmente se encuentran sin la vacuna. En los casos donde se han reportado, en los municipios donde se han reportado los casos de fiebre amarilla, esto es un consolidado del año 2024 y 2025, el departamento con mayor número de casos reportados es el Tolima, como bien lo sabemos. En ellos unos municipios específicos, por eso este departamento está clasificado como de muy alto riesgo y es donde se han instaurado las medidas principales de contención de la emergencia. El siguiente municipio es Putumayo con 3 casos durante este año. En el Cauca un caso durante este año, Meta y Caldas principalmente. Hasta ahora en el Valle no se ha reportado ningún caso. Esta es la circular del Ministerio de Salud del Instituto del 3 de abril de 2025, donde se certifica el estado de emergencia por la infección de fiebre amarilla y algunos otros aspectos que pueden revisar en la circular. En ella se reportan también los municipios, ¿sí?, y departamentos que están clasificados como de alto riesgo. Entonces estos datos es muy importante tenerlos en cuenta, dado que en nuestra institución ingresan pacientes remitidos
o vienen procedentes de otros sitios y debemos tener en cuenta esto a la hora de realizar la historia. Entonces tenemos entre ellos Tolima, el más importante, departamentos del Amazonas, Arauca, Caquetá, Vaupés, Bichada, en Antioquia algunos municipios específicos, Bolívar, Boyacá, Caldas, en el Cauca principalmente Piamonte y Santa Rosa, y otros municipios a tener en cuenta que también pueden revisar en la circular. Bueno, espero haberlos ilustrado en los aspectos más importantes de la infección por fiebre amarilla. Vamos a estar muy atentos a nuevas directrices nacionales. Por favor, al finalizar la revisión de la charla van a escanear este código QR a responder la encuesta correspondiente. Les agradezco mucho la atención. Feliz día.